propuesta del tema, habiendo hablado ya la vez anterior sobre el duelo por separación y sabiendo que obviamente mi dedicación precisamente es la muerte, el duelo por pérdida de los seres amados, y creo que aquí tenemos una lección de vida muy importante. Y siempre que hay una condición de salud, es una oportunidad para valorar lo que somos, lo que tenemos, lo que compartimos. Y creo que es una lección de carácter universal, no es una lección para una patria o para un país o para una región. Creo que nuestro sistema de vida se está volviendo arcaico, nuestro sistema de vínculos se está viendo de alguna manera rebasado, nuestro sistema económico, político, social, también le está pasando lo mismo. Y las lecciones vienen sin pedir permiso. Creo que las condiciones que nos atañen, de alguna manera u otra, lo dicen los grandes literatos, los grandes poetas, nos toman siempre de contraviso, ¿no? Nos toman siempre vinando hacia otro lado. Y esto es importante. ¿Y por qué decidimos también hablar sobre la felicidad? Alguien decía, obviamente, ¿cómo entender qué es la felicidad? Porque parece ser que es algo muy simple, ¿no? Es como, a veces la confundimos con la alegría, ¿no? Y entendiendo la felicidad como algo más a fondo, como algo más distante. Y entonces tendríamos que ver que no es la felicidad para poderla definir. No es algo que debemos definir, como si queremos definir el amor, ¿no? Cuando hablamos de muerte. Y es complicado cuando queremos definir algo que existe per se, por sí mismo. Yo creo que no tendríamos necesidad de definirla, sino de experimentarla. Y cuando algo se nos propone a título general, que puede ser completamente contrario a la consecución y al logro de la felicidad, pero a título individual. Algo escribí hace poco sobre esta circunstancia, en donde cuando vemos las estadísticas universales de esta pandemia, la mayoría de los que han tenido que fallecer, como si fuera esto un honor, un homenaje, son nuestros congéneres de la tercera edad. Yo creo que en América Latina tenemos que hacer un homenaje y rendir un homenaje a todas esas personas para decir cómo hemos valorado la gente que ha aportado toda su vida para nosotros. Aquellos chamanes, en el sentido del sánscrito, cuando hablamos chamán, del sabio, o la mujer sabia, los hombres medicina que han dado su vida, las mujeres medicina que han dado su vida por esto y que se han muerto de alguna manera muy solitarios en esto. Pero, ¿de qué se debe hablar? Porque parece ser que el tema a discutir no es otro más que el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV, y hemos estado saturados, sumamente saturados en los medios sobre este tema, y quizás algunas gentes ya no quieran oír nada de esto, ¿no? Ya quieren oír, y por eso los memes y las situaciones de humor que pululan en las redes sociales son, háblenme de otra cosa, por favor, que no sea esta fragilidad de la vida a la que me someten y me obligan a estar encerrado en un lugar en donde no quiero estar. Y esta es otra oportunidad de decir cómo hemos llamado a esto, ¿no? Y he tratado de hacer un esquema, por eso hoy decidí subirme al salón en Centro BIOS para podernos poner como en un salón de clases, aunque yo no soy el maestro, la maestra está allá en Medellín, yo simplemente soy el escribano del pizarrón, y he puesto esto, ¿no? Nuestro título aquí al centro, y por un lado decir, ¿cuáles son las oportunidades que vemos? Porque normalmente estas condiciones las vemos más que nada como un obstáculo. Y entonces decir, nos impide algo, nos niega algo. Y entonces decir, ¿de qué lado quiero estar? ¿O puedo estar de los dos lados? ¿De qué lado quiero mirar esta oportunidad? Esta serie de oportunidades que también son lecciones de vida. Entonces,
cada uno tendrá que decidir cuando acabemos este conversatorio cuál es la lección que a mí en lo particular me deja el coronavirus, COVID-19, o como en sus regiones particulares le podamos llamar, para que al final inclusive veamos las lecciones que nos deja como oportunidad esta experiencia, ¿no? Entonces, ya saben la dinámica y la mecánica de este conversatorio, obviamente que lo guía nuestra querida y entrañable amiga Linda, en donde podamos hacer preguntas. Ella lo hará de alguna manera interesante para hacerlo, y entonces para que vayamos viendo la interactividad y la interconectividad que nos liga afectivamente con este tema, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esto. Obviamente esto quedará grabado para que en la oportunidad lo podamos tener y podamos abrirlo en función de que alguno de ustedes quiera discutir o ahondar en alguno de estos temas en particular. Con muchísimo gusto les estaré compartiendo textos, artículos o algún video que podamos tener. Con muchísimo gusto. Yo creo... Empezamos. Claro que sí, Pablito. Yo creo que, bueno, de este tema que estás planteando allí en tu tablero, tendríamos como para hacer un diplomado de tantos temas que de allí se desprenden. Así que tendremos un reto muy grande en elegir esos tópicos en los cuales queremos profundizar durante esta noche. Pero creo que en tu introducción tocas un tema fundamental, o un par de temas fundamentales. El primero de ellos es, ¿cuál es esa posición personal frente a lo que está ocurriendo? Y cómo podemos sacarle el máximo provecho para que no se escape esta oportunidad de aprender, no se escape esta oportunidad de transformarnos a través de esta experiencia. Creo que ahí hay un elemento muy importante. Y el otro que da para mucha tela para cortar, que tiene que ver con la felicidad misma, como esa experiencia endógena, y que por allí creo que puede estar una de las posibles respuestas que estamos encontrando, y es cuán condicionada está nuestra felicidad a esos fenómenos externos, y que estar en este confinamiento en realidad nos lleva a revisar esas fuentes genuinas de felicidad que parten de nuestro interior, y algunos estaremos en deuda con nosotros mismos, ¿cierto? Y otros no. Así que bueno, promete esta noche una conversación muy, muy interesante. Para quienes apenas se conectan y por primera vez escuchan a Pablo, pues no quiero dejar de presentarlo, contarles un poco de nuestra historia y nuestro compromiso por seguir compartiendo temas. Pablito y yo tuvimos la fortuna de conocernos por allá en el año 2012, 2013, más o menos, 2012, en su Guanajuato, un lugar donde prometí volver, y espero que eso sea pronto. Como parte de un mismo grupo de apasionados por la facilitación, nos conocimos en un evento de ALFA, la Asociación Latinoamericana de Facilitadores. Desde perspectivas distintas compartimos pues como esta pasión de propiciar espacios para compartir lo que sabemos y para aprender de ustedes, los que asisten a este tipo de espacios. Y bueno, la vida nos ha puesto en varios momentos a conectarnos, y entre todas las personas que conozco valoro profundamente los haceres y los saberes de Pablito, porque ha decidido dedicar su vida a acompañarnos para transitar algo tan difícil para la mayoría de nosotros como la muerte, la posibilidad de la muerte. Pablo, entre las muchas cosas que es y hace, es tanatólogo, es terapeuta gestal, es psicólogo y bueno, otro montón de cosas, y lleva una vida de servicio, lleva una vida entera de servicio, muy vinculado con los hospitales y los profesionales de la salud.
Entonces acompaña a pacientes con enfermedades terminales, muchos pacientes con cáncer, a sus familias y ahora en esta situación pues a los médicos y enfermeras que están todo el día cuidando de nosotros. Así que bueno, los invito a todos a que lo sigan a través de su canal de YouTube, de sus redes sociales de Centro Bios y que pues no se pierdan la oportunidad a que hagamos conversatorios con él. Por ahí tenemos proyectos de que venga a Colombia para que hagamos un retiro juntos y bueno, esperemos que sea posible en este 2020. Como decía Pablito, esto es un conversatorio, así que siéntanse invitadísimos a participar, a desbloquear sus micrófonos, a hacer preguntas, a compartir sus opiniones y demás. A mí me gustaría comenzar, Pablito, por que nos cuentes un poco, porque sé que también nos van a acompañar algunos profesionales de la salud, y me gustaría que pudiéramos comenzar hablando de lo que está ocurriendo no solo con los profesionales de la salud, sino lo que está ocurriendo en general con todos los que ahora nos vemos ante el reto del teletrabajo y ese potencial del quemado laboral que estamos viviendo, porque posiblemente estamos trabajando más jornadas más amplias y adicional a eso estamos frente a una cotidianidad que digamos que nos saca de nuestra zona de confort y que allí tenemos que lidiar con emociones diferentes como las que tienes en tu tablero. Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que estás haciendo con los médicos, qué estás identificando y cómo estás ayudando a que ellos puedan prevenir este riesgo de quemado laboral. Mira, ante esto, bueno, primero muchas gracias, ¿no? A todos los que están aquí. Fíjate que este concepto de burnout, que le llamamos, o el quemado laboral solamente, tiene una particularidad en el sector salud, porque de pronto, sin avisar prácticamente, los médicos, enfermeras y todo el cuerpo de salud que está alrededor de los hospitales públicos y privados, prácticamente en todo el mundo, lo que tenemos ahí es que hay una presión impresionantemente grande por tener un acompañamiento esperado y esperable por todos los pacientes y por todos los familiares de estos pacientes. En México en particular hemos tenido un revés muy grande, que esperamos que no se dé en otros países, aunque sabemos que sí se da, en donde el manejo de la ansiedad y de la angustia de los familiares, de los pacientes que tienen esta contingencia del coronavirus dentro de los hospitales, no solo han sido sospechosos, sino ya han pasado la prueba de detectarse como y han tenido otro agravamiento. Entonces, esto es complejo y complicado. Y he tenido varios casos, los atiendo en línea, algunos de ellos, trabajo para un hospital mexicano, que es el Seguro Social, y me ha tocado ver y compartir con enfermeras y médicos que han sido agredidos físicamente a la salida del hospital, donde se les ha lanzado cloro o algún otro ácido, con esta situación de dificultad que han visto algunos pacientes. A ese grado estamos llegando. Y es una condición muy difícil porque algunas personas, me contaban algunas enfermeras, que tienen que disfrazarse completamente con estos uniformes totalmente cerrados, unas armaduras completas que tienen que hacer para entrar a los aislados, en donde tenemos a los pacientes que portan el virus y de repente resulta que lo tienen por una negligencia del propio paciente también, porque han ido a lugares en donde está más susceptible y han regresado sin el menor cuidado posible. Y a veces dejamos de creer y decimos, esto no puede estar sucediendo, no quiero creerle ni a las autoridades ni a los médicos. Entonces, ¿a quién le creo, no? Entonces, esto es una situación muy complicada porque algo que lleva a la ansiedad es precisamente la incertidumbre. No sé qué está pasando, no sé cómo está pasando y no sé cuándo vaya a terminar. Este exceso de incertidumbre nos provoca una tensión muy grande que rebasa la ansiedad y en algunos casos rebasa la angustia.
y entonces alguien la tiene que pagar. En este caso es complicado de ver esta situación, ¿no? Me gustaría platicar y conversar con otros médicos de otras latitudes para ver si en sus respectivas regiones está pasando algo así, porque pasaron de ser héroes a ser los que están pagando estas condiciones, sobre todo en los hospitales públicos, ¿no? Ha sido un esfuerzo muy grande de todos los hospitales, tanto públicos como privados, y creo que merecen un máximo, no un mínimo, un máximo de respeto, porque ellos están arriesgando realmente su vida, ¿no? He visto algunos colegas médicos que no han podido regresar a sus hogares y solo les queda estar resguardados en un espacio del hospital en donde en cuanto pase su cuarentena regresarán y así regularmente. Volverán a atender pacientes infectados y volverán a entrar en cuarentena, parece ser que aparentemente interminablemente. Esto es muy complicado. Entonces hay que acompañarlos y el asunto es que tienen al terapeuta ni siquiera presente, sino también en línea. Y entonces a su lado no está nadie, no están sus seres queridos, no está su familia, a todos los tienen detrás de una pantalla. Entonces, imaginarnos en esta realidad es como una historia de ciencia ficción caótica. Entonces, yo creo que ni siquiera los grandes cineastas pudieran haberse imaginado una historia tan caótica y tan real. Entonces, creo que hay que tener sentido de realidad para poner los pies en la tierra y saber qué nos toca hacer a nosotros. Cómo entender la temporalidad de esto y cómo entender desde dónde quiero entender la lección que le abona a mi vida para que esto no vuelva a suceder. Porque si esto que pone de cabeza este planeta no tiene un sentido de cambio profundo, no sé por qué estamos pagando entonces una factura tan grande. O más bien, ¿para qué la estamos pagando? Ojalá y tenga un sentido profundo de cambio para todos. Eso es lo que yo deseo. Pero quizás me quede corto. Sí, Pablito, la situación de los profesionales de salud es compleja y a mí me gustaría hacer un paréntesis para, ya que nuestros asistentes de hoy son un grupo tan diverso, como para devolverme un poco en el concepto básico del burnout o quemado laboral para quienes lo escuchan por primera vez, porque en los profesionales de la salud tiene una condición que lo hace especial. Digamos que aún sin coronavirus, y quiero puntualizar esto, aún sin coronavirus, los profesionales de la salud son los que, según la Organización Mundial de la Salud, tienen los índices de burnout más elevados. O sea, ya sin pandemia, son unos profesionales que debido a la naturaleza de su día a día tienen un riesgo grandísimo de tener quemado laboral. Y para entender esto de una manera muy simple, el quemado laboral básicamente es como un estrés que le pusieron transgénicos. Es un estrés llevado a otro nivel donde tu organismo ya está tan absolutamente inundado de cortisol, adrenalina, noradrenalina, que literal te quemas. Ya pueden haber síntomas físicos, cardíacos, puede haber disautonomía, pueden haber otra cantidad de cosas. Y que tiene una relación, pues todos sabemos, el estrés tiene una relación tremendamente estrecha entre lo biológico y lo emocional, ¿cierto? Sí. Entonces, con los profesionales de la salud ocurre algo bien interesante y es que ellos todo el tiempo están expuestos ante el sufrimiento humano. Y no se nos puede olvidar que la empatía, aunque desde que la palabra se puso de moda, pues vamos a talleres acerca de empatía, se escriben libros acerca de empatía, pero no se nos olvide que la empatía también tiene una respuesta biológica, o sea, son nuestras células espejo quien está reflejando con el otro, o sea, estamos condicionados biológicamente hacia la empatía. ¿Qué le pasa al profesional de la salud? El profesional de la salud está expuesto al sufrimiento humano todo el tiempo, y su biología reacciona ante ese sufrimiento humano. Entonces ocurre un mecanismo interno en el cual inconscientemente el profesional de la salud puede reaccionar ante ese sufrimiento con indiferencia para cuidar de mí o con quemado laboral si soy
demasiado empático desde esa respuesta inconsciente. Entonces, desafortunadamente, pues cuando estas condiciones ya preexistentes se suman a una condición como la actual, ellos están llevando pues sí, podríamos decir la peor parte de todo este paseo. Entonces, si aquí hay profesionales de la salud y quieren compartir un poco su experiencia, pues absolutamente bienvenidos. Pablo, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú en México? ¿Cómo estás acompañándolos a ellos en este tránsito? Mira, en el Seguro Social, que es un hospital muy grande, no encuentro ahorita un comparativo, es un hospital público más grande de México y uno de los más grandes de América Latina. Por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, que está en la ciudad de León, Guanajuato, en México, atendemos aproximadamente 1,500 pacientes semanales. Obviamente hay hospitales todavía más grandes en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, similares a otros que hay en Bogotá o que hay en Buenos Aires o que hay en otras grandes ciudades de América Latina. Pero aquí la peculiaridad es que es un hospital público y que tiene, obviamente, un grado de atención. Estoy en un nivel de alta especialidad, o sea, lo que le llamamos tercer nivel, en donde ahí atienden precisamente los médicos especialistas. Entonces, ahí tenemos la condición de oncología, de nefrología, tenemos de gastroenterología, en fin, todas las especialidades médicas y las subespecialidades médicas. Entonces, aquí tenemos enfermos y pacientes que ya tienen una necesidad. Aquí hay una particularidad, Linda, que parece que de repente las condiciones de salud del mundo parece que se tuvieron que haber detenido y parece que nadie se tiene que enfermar de otra cosa que no sea de coronavirus. Entonces parece que no les damos permiso a los que estaban enfermos de cáncer de morirse de cáncer. No les damos permiso a los que tenían una insuficiencia renal de morirse de su insuficiencia renal o de agravarse. Entonces, de repente, creen que estamos asociando todos, entonces que las estadísticas y esto, y se convierten las personas que ahora tienen que fallecer y tienen que agravarse su estado de salud en víctimas del sistema de coronavirus, como si fuera algo victimario en donde ahorita no se vale. O sea, se detiene el universo completo porque nada más está el sistema de coronavirus como atacando el sistema de salud. Y creo que ese es un error muy grande, ¿no? Viendo aún las estadísticas que la Organización Mundial de la Salud está planteando, creo que todavía nos estamos quedando cortos de lo que está pasando, ¿no? Nunca nos pusimos a ver que hay enfermedades muy fuertes que todavía con los fallecidos que desgraciadamente ha habido, no le llegan ni cercanamente a otras condiciones. Entonces, el terreno de realidad es no hacer una catástrofe de esto, pero mirarlo con un sentido de realidad y de respeto en toda esta parte, ¿no? Porque si no, no vamos a entender nunca la lección a la que le abona esto. Y ahora que hablabas del burnout o del quemado laboral, entiendo que aún los que hacen home office, que lo están haciendo desde sus hogares, de repente se quitaron las reglas que tenían en sus lugares originarios de labor y en donde no hay, tú lo dijiste muy claro, no hay hora de entrada y no hay hora de salida. Y resulta que tengo conocidos, tengo amigos que trabajan más de 8, 10, 12 horas en su propia casa. Cuando de por sí estar en un hogar al que no estaba acostumbrado a estar encerrado de manera obligada, a esto le llamamos confinamiento, no es solo aislamiento, porque ya es algo obligado. Sin que allá afuera haya un toque de queda y algo legal o jurídico me impida salir. Entonces parece que están coartando mi libertad. Me lo decía un alumno mío, un joven de 20 y tantos años, dice, ¿pero por qué me impiden salir, no? Dice, ¿quién te lo impide? Pues entrando mis padres, ¿no? Y luego, ¿quién te lo impide allá afuera? Pues los gobiernos, ¿no? No quieren que... Esto de quédate en casa es otro mito, ¿no? Que estamos haciendo a nivel, por lo menos, continental, ¿no? Pero el asunto es, ¿qué estamos provocando? Si esas familias, por ejemplo, no estaban acostumbradas a tener una
cohesión y una unidad de convivencia familiar y ahora las obligamos a estar dentro de un hogar. Los que tenemos unos espacios amplios, pues qué padre, qué bueno, felicidades porque los tienes. Pero los que viven en un departamento de 8x7 o en una pequeña casa en donde no hay oportunidad porque no hay jardín, no hay patio, híjoles, pues entonces esto sí resulta ser agresivo y los índices de violencia intrafamiliar a veces tienden a incrementarse. De Esto es hecho, complicado. aquí está ocurriendo eso. No sé si los demás se han dado cuenta que es parte de las noticias cotidianas, cómo incrementan los índices de violencia intrafamiliar. Exacto. Y los psiquiatras dicen, y también está circulando mucho pues en medios serios de comunicación, que los psiquiatras predicen una pandemia de salud mental. Aquí tenemos una psiquiatra acompañándonos, Paula Bustamante, porque yo no sé si esto tiene que ver con esa respuesta resiliente del ser humano, que cuando estamos en la crisis, obvio, tenemos como toda la adrenalina para gestionar la crisis, pero cuando la crisis pasa es que ya nos duele todo, o sea, ya nos deprimimos, ya empiezan a ocurrir otro tipo de cosas. Ahí habilitó la cámara Paula, nuestra psiquiatra amiga. Hola, Paula. Hola, ¿cómo están? Muy bien. No sé si quieres compartir algo de lo que comenta Linda. Pues yo creo que tiene que ver con muchas cosas. O sea, lo que pasa es que es, es en parte esperar los resultados de ese montón de sucesos no habituales que estamos presentando. O sea, lo primero es que el confinamiento afecta como mentalmente a las personas de distinta manera. O sea, hay personas que están súper cómodas en su casa y hay personas que no, y hay personas que no han notado el cambio. Entonces, generalmente las personas que ya eran, lo que yo he visto, por ejemplo, en mis pacientes, que ya eran ansiosos, que les generaba mucho malestar el encierro, la soledad, pues ya están teniendo síntomas de ansiedad. La otra cosa es que, y también es como muy independiente como de cada uno, es que hay personas que se conectan mucho con el sufrimiento de las personas de afuera, ¿cierto? Entonces, no necesariamente se le ha muerto un familiar o se ha enfermado un familiar, ¿cierto? Afortunadamente acá en Medellín nos está yendo muy, muy bien, entonces está un poquito más controlado, pero uno ve noticias, murieron 1000 personas, murieron no sé cuántas, entonces eso también genera ansiedad. Y lo otro es también las personas o que se enferman o que van a ver a un ser querido morirse o enfermarse. Entonces, si ya la ansiedad, y en parte es lo que dice Linda, o sea, cuando uno está ante un riesgo, ante una amenaza, que es cuando se activa todo el sistema como de respuesta, pues todo ese circuito ante la alarma que tiene que ver con ese cortisol y todo eso, todo eso se viene activando, pero en una manera más lenta, porque no estamos, o sea, porque no está reaccionando todos los días y nosotros llevamos ya como 40 días confinados. Entonces, es una respuesta, no es como el estrés normal, ¿cierto? De que me persigue un tigre, entonces es una respuesta inmediata, se exprime ahí toda la suprarrenal y después ya uno queda como molido, como cansado, sino que es una secreción diaria pero sostenida. Entonces eso generalmente al final también da como que toda esa sensación de, o sea, hormonalmente se vuelve un desastre, entonces es muy probable que todas que sobre todo la ansiedad, la depresión, a los viejitos, por ejemplo, con demencia, y a las personas muy ancianitas les puede dar delirium. O sea, si es como el panorama en parte de salud mental, yo creo que no es muy favorable y sobre todo nosotros no tenemos buenas herramientas. Por ejemplo, con lo del burnout, también me parece, la gente sí está trabajando muchísimo más. Estar en la pantalla, yo estuve leyendo una cosa que me pareció interesante, no lo había pensado, y es que cuando tú estás en la pantalla, actúas, o sea, cuando uno está frente a frente, interactúa con la otra persona, pero en la cámara es más difícil leer como el lenguaje no verbal, entonces uno tiene que estar como, es un esfuerzo mental que uno hace obviamente inconsciente para saber qué está pensando la otra persona, que eso es una cosa que nosotros tenemos más desarrollada, pues
Pero lo otro es eso, la parte de que las personas en cámara tienen otros niveles de ansiedad, entonces se miran ellos mismos, se peinan, entonces son muchas cosas pequeñitas por muchísimos lados. Y por ejemplo, en mi trabajo, yo hablaba eso con Linda, a mí me exigieron trabajar más y que me pagaban menos, y eso está pasando en muchísimas partes. Entonces uno trabaja más, le pagan menos, y lo del burnout también. Y los médicos están presentando crisis de ansiedad muy graves, o sea, los médicos que están en primera línea, de verdad, o sea, por ejemplo, más o menos han habido 3 amigos médicos y que están acostumbrados a eso, o sea, es que son médicos que están trabajando en unidades de cuidados intensivos, en urgencias, pero que ven la presión es tanta que les han dado, por ejemplo, crisis de pánico. Y no es una población en la que uno esperaría que se presentaran esos trastornos, porque si uno trabaja en cuidados intensivos está acostumbrado a que tenga pacientes muy graves y que se mueran, pero no que se mueran 10 en un día. Entonces es como todo el panorama. Entonces yo creo que es una cosa son como muchos Variables. sucesos y muchas variables en las que probablemente no tenemos como mucho soporte para enfrentarlo emocionalmente. No creo que tengamos las herramientas suficientes a nivel como colectivo. Sí. Gracias, Paulis. A Pablito, ustedes por esta charla tan chévere. ¿Cómo ven ustedes allá el tema y específicamente desde Centro BIOS? Cuéntanos un poquito de ese acompañamiento y para que entremos en el tema de la felicidad propiamente, ¿cómo es ese acompañamiento que están haciendo ustedes allá, no solo a profesionales de la salud, sino tú me contabas que se te han incrementado también los pacientes virtuales? Sí. ¿Cuáles son esas herramientas que le estás entregando a tus pacientes para poderse conectar con esa felicidad, aún así estemos confinados? Sí. Claro. Mira, partimos de un principio muy claro y muy simple, que es no confundir el principio de realidad con el principio de percepción. Porque yo puedo mirar un problema desde la percepción que me han vendido o la percepción que me construyo. Y entonces la condición de este síndrome de burnout o de quemado laboral puede estar radicada en desde dónde decido que se desarrolle. Porque si tengo un principio de realidad que ni siquiera es mío o que es un paradigma que me han dirigido a mí, entonces decido que esto realmente sea una tragedia. Pero cuando es un principio de realidad, hay muchos que no son médicos y están expuestos a una unidad de cuidados intensivos y simplemente están relativamente encerrados, voy a ponerlo entre comillas, dentro de su hogar con algunas herramientas que dentro de esta miopía que nos provocan no nos permiten ver qué puedo hacer con esta circunstancia, ¿no? Entonces, he visto alguna serie de oportunidades, ¿no? Y ahí es donde ya empiezo a dividir esto, para decir de qué lado necesito abonarle más hacia un aspecto de salud mental y emocional favorable que me permita mirar las oportunidades que esto me puede dar, y esto lo recurro desde mis propios pacientes, ¿no? Mis pacientes oncológicos que siempre he tratado, y ya lo habíamos comentado una vez anterior, en donde les vendo la idea de decir, tú decides si quieres estar enfermo o no. Porque no te voy a quitar el cáncer, pero sin embargo, la oportunidad de cómo te quieres sentir está en tu actitud. Y se nos olvida esta condición valiosa que de alguna manera no apunté aquí como oportunidades, porque es el alma de todo. O sea, de acuerdo a la actitud que yo decida tener ante esto, es lo que me permite tomar decisiones para saber si es una oportunidad. Porque como todo viene aparentemente externo, todo viene de afuera, entonces creo que no me da la oportunidad de tomar una decisión, cuando es exactamente lo contrario. Y si no tomo yo una decisión, entonces no puedo avanzar para saber cuáles son las oportunidades que esto me está poniendo, no necesariamente frente a la pared. Y si nada más decido quedarme del otro lado,
en donde se van acumulando sobre todo el miedo, la frustración, la angustia, la ansiedad, la inseguridad, pues entonces esto le va abonando de otra manera. Pero cuando lo voy combinando en un contrapeso, en una balanza, probablemente estoy entendiendo. Como siempre, los más increíbles maestros de esta oportunidad son los niños. Y en algunos momentos, lo que los padres, las madres, no están mirando en esto porque están metidos en el burnout del trabajo en casa, es la oportunidad de decidir cuándo necesito descansar, cuándo necesito jugar, cuándo necesito compartir, porque esta oportunidad no es nada más para aprender una plataforma con la que puedo yo mandar mi trabajo al jefe en una oficina virtual, sino es una oportunidad para poder jugar juegos distintos, ¿no? No sé si te comentaba que una oportunidad de un papá, un paciente, que me decía, ¿cómo le hago con 3 niños que tengo? Y la oportunidad que yo tengo que hacer trabajo en casa. Y entonces me llegó un pequeño video de las oportunidades que han tenido que vivir históricamente algunas personas en esta experiencia de aislamiento. Y entonces, entre los mineros chilenos que vivieron más de 70 días confinados en el fondo de una mina, sin saber si iban a sobrevivir o no, pero le llamó la atención la de 3 astronautas rusos que tuvieron que vivir más de 250 días en la estación espacial. Y obviamente en un espacio que es sumamente menor, quizás al de una casa de interés social en cualquiera de nuestros países. Y entonces se le ocurrió proponerles a sus hijos, ¿qué tal si construimos una estación espacial en casa? Wow. Y entonces los niños dijeron, wow, claro que sí. Y entonces, como tenían literas, pues decidió construir unas ligas con las que hacían ejercicio, colgadas del techo. Y entonces, de estos 40 días o más que ya llevamos en confinamiento, usó 2 semanas para construir una estación espacial en su propio departamento. Entonces, y decidir con sus hijos dónde colgamos esto para hacer la simulación de la gravedad cero y pasar de una cama a otra haciendo este vínculo. Y les pasó videos, y él mismo se fue involucrando. Y de repente era construir los cascos, construir sus... Cuando se dio cuenta, ya habían pasado 15 días de este confinamiento construyendo una estación espacial. Y entonces, ¿en qué momento hizo algo por él mismo? Y cuando le pregunté cómo estaba su ansiedad por no entregarle al jefe las cosas en las cantidades exorbitantes que le estaba solicitando, dice, simplemente cumplí con mi trabajo. Le entregué lo que podía entregarle, no lo que me pedía. Y entonces, y puse orden en mi trabajo. Entonces, fui mucho más eficiente porque sabía que a tal hora me tenía que conectar con la estación espacial. Y entonces, esta parte me llamó mucho la atención y decirle, ¿en qué momento nos dicen que debe ser de otra manera? ¿En qué momento esto no es similar? Y me acordé de muchos pacientitos que acompaño desde la angustia porque tienen cáncer, tienen leucemia, y hay que meterlos en un aparato enorme que parece que se los va a tragar, que es de resonancia magnética, que es un túnel que suena horrible, que da vueltas y que les da un pavor espantoso. Y entonces generamos entre algunos asistentes médicos, entre el propio oncólogo, que les dice, nos vamos a transformar tú y yo en astronautas y vamos a procurar hacernos pequeñitos para entrar a tu organismo y vincularnos. ¿Cómo te podemos ayudar? Pero necesitamos que no te muevas. Y tú también vas a entrar en esto. Entonces, le construimos una historia, ¿sí? No importa si nos llevó lo mismo o más, que va a tardar el estudio adentro de ese lugar. Entonces, probablemente al niño lo tenemos 1 hora dentro del tomógrafo, pero sin embargo el niño está diciendo, ¿ya pudieron entrar a ver mi virus? ¿Ya pudieron entrar a ver esto? Y entonces resulta que
El niño está totalmente tranquilo, no entró en un estado de pánico ni de angustia y pudimos recuperar un estudio para poderle ayudar. Entonces, hay cosas en esto, ¿no? Parecerían ansiosas y cualquiera podría decir, sí, pero ¿cómo le hago, no? En terrenos de la naturalidad, ¿no? Creo que se pasmó algo, no sé si todavía estoy bien en términos de... Estás. Estas Aquí son cosas estás. muy simples, ¿no? Es decir, requerimos de una estrategia compleja, requerimos de una estrategia muy elaborada, porque es muy grande el problema, y entonces tal vez se requieran de soluciones también muy grandes y muy elaboradas. Yo estaría un poquito en contra de eso. Entre grandes problemas, soluciones simples. Y entonces, eso me lo han enseñado a mis pacientes pequeñitos que tienen leucemia y deciden jugar a pesar de que no les han dado permiso más de vivir. Y entonces, sin embargo, lo viven de una manera lúdica, de una manera no compleja, sino nadie les dice, no puedo jugar porque me queda simplemente unas cuantas semanas de vida. Entonces, ellos siguen jugando porque son sus mejores semanas que van a vivir. Y entonces, habría que aprender esto. Ahí tocas algo súper interesante, Pablo, porque es hacia dónde dirijo mi atención. Ahí vengo yo con mis comentarios mindful. Es porque a dónde voy a llevar la atención. Y claro, es evidente que están ocurriendo cosas difíciles y también es evidente que esto está generando un montón de cambios positivos hermosos. Por ejemplo, toda esa solidaridad que estamos viendo en todos los países, donde, pues, y creo que esto lo mencioné de la misma manera en el último conversatorio, es algo que no distingue género, clase, raza, razón social, en fin, y cómo podemos unirnos para sentirnos como parte de la misma cosa, y es evidente los gestos de solidaridad que hay en todo el mundo. Entonces, sí, podemos seguir mirando el caos o podemos seguir mirando también todas las cosas positivas que están ocurriendo a partir, pues, de esta experiencia. Exacto. Por eso creo, Linda, y todos los amigos que nos están siguiendo en este conversatorio, que tenemos principalmente 4 lecciones, aquí puse 3 de ellas, que nos puede otorgar esto mirándolo como oportunidad. Tenemos primeramente, obviamente, la lección del amor, que hay que romper mitos, ¿no? En esta lección frente a la necesidad. Hay que aprender a distinguir lo necesario de lo que yo quiero. Porque entonces resulta que las circunstancias de vida se someten a una condición de capricho. Porque yo quiero esto, yo quiero salir, yo quiero seguir compartiendo con mis amigos, yo quiero seguir trabajando en mi lugar de trabajo. Pero hay algo que se llama necesidad. Y entonces tengo que decidir en función de una necesidad que la propia realidad la está otorgando. Y a partir de ahí podemos encontrar la oportunidad del amor, la capacidad de poder entregar, de poder compartir, de poder dar. He visto muestras solidarias maravillosas, no solo en México, seguramente que se han dado a nivel universal, en donde la gente se convoca con el otro que necesita y le da lo que no tiene, ante los que han perdido su trabajo, ante los que están perdiendo la salud, y les pueden acompañar, aunque eso les cueste también lo que ellos tienen. Entonces, hay lecciones de amor muy, muy importantes, no vistas desde la parte de lo que es un sentimiento, una emoción, sino la actitud fundamental con la que decidimos vivir, que eso sería más parecido a lo que le llamamos amor. Pero también tenemos una lección que es la libertad. Y parece que nos sentimos encarcelados, parece que nos sentimos que estamos obligados a estar encerrados en este encierro que no me encuentro a mí mismo. Cuando lo veo como un acto de libertad, entonces
permito tomar decisiones que la propia libertad me da para poder decidir hacer cosas que pueden ser necesarias, pero decidir también solidarizarme en este encuentro de mi propia familia, solidarizarme en este encuentro con mi vecino, solidarizarme en este encuentro con quien no tiene los recursos necesarios y entonces poder hacerlo, ¿no? Y creo que es muy importante entenderlo, pero hay una parte sobre este encierro o encarcelamiento que es la soledad. Y la lección de la soledad va más allá del aislamiento. Hay que aprender a diferenciarlo. No creo que debamos verlo nada más como un asunto de aislamiento, porque nos está convocando a nuestra propia soledad para reconocer quiénes deseamos ser, quiénes somos. Y obviamente, si no hay soledad, no hay posibilidad de encuentro con estos seres que deseamos ser. Y poder cerrar ciclos con otros seres que ya no van a estar. La muerte es un vínculo amoroso con la vida, porque aprendemos a amar a partir de que ya no están nuestros seres amados y poder vincularnos con eso que llamamos amor, con otra persona. Entonces, recordar este vínculo que tiene la tanatología, que es aprender a amar sin la presencia física del ser amado. Y esto es una lección que esta temporada también nos está abonando. Y por otro lado, la lección de la voluntad. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente decido frente a la permisividad o a la duda en función de qué quiero decidir? Entonces, la voluntad es muy importante empoderarla para poder saber qué es lo que realmente quiero y que no me están negando, pero sin embargo debo de ser congruente con esto que quiero. Estas lecciones son importantes, ¿no? Pero son muy personales, son muy individuales, para que cada quien pueda decidir qué lección me quedo con esta experiencia, porque todavía le falta. Pero ver la incertidumbre es lo que debe ser, le falta porque le tiene que faltar. Cuando puedo decir, esto se genera, hay un alfa y un omega, un inicio y un fin, pero es como la vida, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te digo, te quedan 25 semanas de vida? Sabrías ya con certidumbre hasta cuándo vas a llegar, pero ¿con qué forma? ¿Te ayudaría que supieras que te quedan 25 semanas de vida? O mejor te lo niego, porque yo te preguntaría, ¿quieres saber hasta cuándo vas a llegar? ¿Quieres saber hasta cuándo te vas a morir? Y la mayoría de ustedes creo que me podría decir, no, mejor guárdatelo. Y entonces, ¿vivimos o no vivimos bajo una incertidumbre natural? Y ahora queremos tener certezas. ¿Cuándo se va a levantar la contingencia? ¿Cuándo vamos a poder salir? Y espero que esto de levantamiento sea con mucha congruencia, porque si no vamos a salir, como decimos aquí en México, como chivos en cristalería, ¿no? Salimos todos corriendo porque nos sentimos precisamente vulnerados en este encierro y decir, hay que salir con mucho cuidado, ¿no? Porque no vamos a salir simplemente al campo abierto, vamos a salir a un laberinto en donde tenemos que reconocer el camino de regreso. ¿A dónde? A la libertad, al amor, a la voluntad, pero renovados. Si vamos a salir con la misma o con más ansiedad de la que veníamos, entonces creo que no es posibilidad de abrir este confinamiento y de decir, ¿cuándo vamos a estar listos para poder salir? ¿Y a dónde vamos a salir? ¿No? Si el mundo va a ser distinto, no lo creo, pero por lo menos que mi percepción del mundo sea más cercana a la realidad que el mundo me propone. La Tierra tiene formas para decidirnos amorosamente cómo respetarla. Y si no la respetamos, entonces esto no va a cambiar. Y seguiremos siendo los mismos y no habremos aprendido la lección. Ojalá que sí la aprendamos. Ahí viene otro tema muy interesante, Pablo, y yo creo que tiene que ver con todas las personas que a partir de esta experiencia también están
conectándose como con una espiritualidad práctica, por decirlo así. Y es ver más allá del fenómeno biológico, es observar lo que con la Tierra está ocurriendo, es pensar que tú mismo lo decías, esto parece sacado de una película de ficción, es que en realidad es muy especial lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Pero en esto que hablas o que mencionas sobre la característica del espíritu y vincularnos con nuestro lado espiritual, implica la lección más amorosa que creo que nos pudo haber regalado el universo, la lección de la luz. Y entonces, es como, voy a tratar de construir una alegoría para poder compartir esto, ¿no? Es como si de repente nos ponen una venda en los ojos y apagan la luz, porque la luz se tuvo que apagar. Y entonces algunos pueden empezar a discernir o a criticar, decir, ¿por qué me vendas los ojos si de todas maneras no hay luz? Y además de vendarte los ojos, te pongo una vela. Y en ese camino, por encontrar la salida, empieza a caer la cera caliente sobre tu mano donde tienes esa vela encendida. Y obviamente te está quemando. Pero lo que tú no estás viendo, porque vas vendado y vas a oscuras, es que a tu compañero con el que vas caminando, previamente el universo le quitó la venda. Y entonces él sí puede ver. Pero a él no le dimos una luz. Y en algún momento del camino, de la oscuridad, en donde poco a poco los conos y los bastones de nuestros ojos se van condensando y se van abriendo para ver las sombras, que la poca luz se va abriendo, resulta que el que va vendado con la luz en su mano, que le va quemando, decide apagarla porque le arde la cera caliente. Y obviamente, dentro de su ceguera, no mira las consecuencias de apagar esa luz. Cuando se abre la puerta que da entrada de luz al salón grande y oscuro en donde todos nos encontramos, llega el momento de liberar la contingencia y a los que estaban vendados, que todavía continúan con su luz, que lograron salir y quitarse la venda, ven agradecidos que su compañero siempre sí pudo ver. Nunca le negaron la vista. Pero sin embargo, aquellos que apagaron su luz, les hizo más complejo aún el camino a su compañero que sí podía ver. Entonces, esto implica en qué momento nuestra decisión unilateral le afecta al otro, a los que sí pueden ver y a los que sí pueden aportar algo también. Pero aquellos que estamos ciegos, decidimos por los que sí pueden ver. Entonces, este es un juego muy complejo de ciegos y sordos. Y solamente puede caminar quien decida ver y quien decida escuchar, no aquel que no quiere oír y aquel que no quiere ver. Entonces, esto es una lección muy compleja para todos nosotros. Y espero que pueda vincularse con estas lecciones, ¿no?, del espíritu, para que realmente podamos entender dónde está la condición espiritual que nos empieza a abrir. Nuestro hermoso planeta tiene lecciones, la Tierra tiene hermosas lecciones y no podemos permitir ya que las mujeres se sigan muriendo por una negligencia de género. No podemos seguir permitiendo que en África
sigan muriendo miles y miles y miles, quizás millones, por unas condiciones raciales. No podemos seguir permitiendo que los bosques se hagan pequeños si se quemen de una tala inmoderada. No podemos seguir permitiendo que los animales se conozcan expuestos simplemente en un museo de historia natural, porque no los pudimos conocer, porque se murieron. Esto ya no lo podemos permitir. Entonces, si nos volvemos sordos ante el lenguaje de la tierra, entonces no habremos aprendido la lección. ¿Qué nos quiere decir nuestros abuelos que siguen muriéndose solos o aislados porque nos estorbaron? Porque ya no pudimos tenerlos con nosotros en casa porque hacían mucho ruido al masticar, o porque se les caían las cosas, o porque se ponían dentro de su demencia senil muy tercos. Decir, ¿qué no seremos nosotros los que estamos tercos? ¿En qué momento nosotros nos tocará vivir esto, ¿no? Entonces, es la lección más amorosa que podemos vivir dentro del Espíritu. Y creo que el amor del Espíritu nos puede donar mucho. Tenemos que saber escucharnos, escuchar el alma del que no tiene, el alma del que no puede, el alma del que está sometiéndose de alguna manera a una enfermedad, pero amorosamente se está muriendo. Y entonces tenemos que ser muy respetuosos amorosamente con el tiempo. Alguna vez, este tiempo que nos quejamos mucho, alguna vez estaba junto a un chamán en la sierra del estado de Puebla, aquí en mi propio México, presionando a los originarios que estaban ahí para que llegaran a clases. Yo con mi reloj de pulso. Y llega uno de estos originarios, que era el chamán del pueblo, y me dice, ay, profe Pablito, dice, ya llegarán cuando sea el momento. Y me dice, señalando mi reloj, me dice, profe, usted tiene su reloj, pero nosotros tenemos el tiempo, señalando la luna, que le marcaba las horas de la noche, y el sol las horas de la cosecha y de la siembra. Entonces, ojalá aprendamos de la sabiduría que nos plantea esta lección amorosa, que ahora se llama coronavirus. Entonces, ¿quién sabe cómo se llama mañana? Mientras se llame vida y la podamos aprovechar. Pablito, qué reflexión tan tremenda. Creo que independiente de que nuestro confinamiento dure una semana más o un mes más, algo que definitivamente no podemos dejar o que les recomendaría no dejar pasar es hacer esa pausa para reflexionar y esto a mí qué me está enseñando. O sea, ¿cuál es mi aprendizaje personal? Si mañana viene una hada milagrosa y con una varita mágica todo desaparece, bueno, ¿qué me habrá quedado a mí de esto? Creo que este es uno de los primeros regalos de este conversatorio y es no dejar que esto se escape sin que tú puedas elaborar unas palabras en tu mente o en un papel donde digas, esta experiencia, estos 40 días a mí me han entregado esto. Me parece que es una buena invitación. Mientras te escuchaba también se me venía a la mente algo que creo que puede ser útil para todos y es posiblemente algunos de los que estamos aquí o de nuestros seres queridos estamos teniendo síntomas de ansiedad, de depresión, que no somos capaces como de traducirlos o de ver cuáles son las conductas asociadas a eso que puede estar ocurriendo como respuesta emocional dentro de nosotros. Podríamos hablar un poquito de eso, de decirle a las personas, o que inclusive ustedes también, acuérdense, es un conversatorio, nos cuenten
qué tipo de cosas están experimentando y cómo podemos entre todos pues cuidar de nuestra salud mental, o sea, cómo podemos estar atentos a que posiblemente nuestras emociones ya estén, no, la palabra no es desbordándose, pero sí dando pues esas señales de posible depresión o ansiedad u otras condiciones por el confinamiento. Ahí fue donde empecé a construir otro mecanismo, otra forma, que luego utilicé con mis pacientes oncológicos, en donde decir, probablemente me deba y me pueda ocupar de otras cosas que no sean mi respiración, porque tengo quien me asista, que es este respirador mecánico. Entonces, empecé a decidir por la actitud con la que decidía vivir en esto que no sabía si era terminal o no. Yo también estuve cerca de 4 meses hospitalizado en un hospital público, con trabajos y tenía un colchón de muy malas condiciones y todos los aparatos que estaban ahí. Entonces, de repente decidí modificar mi actitud. Y ahí fue en donde vi y aprendí que la vida son 15 minutos. Y esta metáfora dura, decidí que fueran los mejores 15 minutos de mi vida. Y Natalia, de esos 15 minutos llevo 6 años. No sé si se han alargado o me queden otros 15 minutos. Lo que sí decido es que sean los mejores de mi vida. Y cada día es especial. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ver gente como tú tan valiosa, que puede decidir y saber que decide, tú serías una de esas pacientes a las que yo les diría, Natalia, tú no estás enferma. Tú nunca estuviste enferma, solo tuviste cáncer. Y entonces tú decidiste aprender esa lección y por eso eres quien está aquí y quien veo que cruzan sus hijos por ahí y quienes sus hijos deciden tener otra nueva oportunidad para amarla, porque algún día, obviamente, ya no la tendrán. Pero no puedo vivir simplemente con la expectativa angustiosa de decir, a ver, algún día se va a ir mamá, entonces disfrútala aquí y ahora, porque ahorita sí la tienes. No pienses en un mañana que no tienes ninguna garantía. La única garantía es este momento. Entonces, disfrútalo. Yo hago el parangón con una nieve deliciosa, ahorita en tiempos de calor, en donde tiene los elementos que tú quieras tener, los mejores. Una nieve de chocolate con frutos secos, maravillosa. Y yo le puedo preguntar a un paciente, oye, hay algunos frutitos que aquí se dan en unas cactáceas que se llama biznaga y que lo metemos con nosotras. Y le pregunto a mi paciente que ya se lo tragó todo su nieve ya se la tragó. Y le pregunto, ¿a qué sabía la biznaga? Y me pregunta, ¿tenía biznaga? ¿O a qué sabía el cacahuate? Aquí sabía la nuez caramelizada. Tenía nuez. No sé, me la tragué. Esa es la vida. Decidimos tragarla o la vamos degustando de a poquito. Sí. Pablito, sí. y ahí quiero complementar lo que están diciendo ustedes dos, que es muy interesante y trayendo nuevamente a este confinamiento, yo creo que es esa posibilidad para preguntarnos acerca del sentido de la vida, o sea, del sentido que le estamos dando a nuestra vida. Yo no sé hasta qué punto uno logre reconciliarse tanto, Nati, con esa posibilidad de la muerte, no lo sé. Si nos alcanza el tiempo para llegar allí independiente de la edad, totalmente en paz, pero creo que quienes hemos sido tocados por ese milagro, esa visita del cáncer, vamos aprendiendo a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos. Y creo que una pregunta que para mí se ha vuelto casi que un mantra, que me la repito con mucha periodicidad, es: ¿y si hoy fuera el último día que voy a estar acá? ¿Y si esta fuera la última semana que voy a estar acá? ¿Cómo me siento frente a eso? ¿Siento que ha valido la pena? ¿Siento que ha tenido sentido esto que he hecho? ¿Me voy tranquila con lo que he hecho? Esa pregunta. Pero si te fijas, Natalia, hay igual que lo que dice Linda, hay una sensación de invasión. Están invadiendo tu espacio. Tu casa, tu hogar, es tu espacio.
Y de repente, ¿quién invitó a estos que se llaman hijos, marido, lo que sea, ¿no? A estar en mi espacio? Perros, animales, los que no estén cotidianamente contigo, ¿no? Y de repente es como decir, es mi espacio sagrado, ¿no? Y no me pidieron permiso para estar aquí. De repente me los mandaron porque no podían estar en otro lugar y aquí los tengo. Entonces, habría que negociar, ¿no? Esta parte de decir, es nuestro espacio, es el espacio de todos, o les permito estar también en mi espacio, o cómo le hacemos, ¿no? Pero sin diálogo, obviamente, se seguirá sintiendo invasión desde esta parte. Y obviamente por eso inclusive hay familias que llegan a la violencia intrafamiliar porque no están acostumbradas a ver de alguna manera invadidos sus espacios, porque pues nunca llegan acá, sobre todo cuando somos adultos que nos involucran a todos y nos confinan a estar en un espacio, por muy abierto que sea, sigue siendo invasión. Sí, muy valioso. Sobre todo porque el cuerpo en condiciones de confinamiento tiene su propio lenguaje. Y cuando nosotros experimentamos una emoción energéticamente activa, como es el enojo y el coraje, entonces potencializa nuestras acciones somáticas. Y entonces decir, hay que hacerle caso al cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo tiene su lenguaje y tiene sus razones. El problema es que hacernos sordos ante el lenguaje del cuerpo produce somatizaciones y produce enfermedades somáticas. Tenemos que aprender la experiencia, obviamente, para que no se conviertan en experiencias psicosomáticas, porque si no todos tendríamos hipocondríacos para poder externar esto, ¿no? Y saber qué decido hacer con mi salud emocional, con mi salud mental, abonando a mi salud física. Tengo que encontrar un equilibrio de esa integración. Y ahora es el momento para poder sentarnos, para poder detenernos en esa vorágine de velocidad que llevamos en el día a día y entonces preguntarnos, ¿qué decido que me alcance? Porque es como, alguna vez lo decíamos, como la metáfora o el cuento de la liebre y la tortuga, ¿sí? La liebre son todas estas emociones que van como vorágine, rapidísimo, y van, pero en carrera loca. Pero sin embargo, es la tortuga la que nos trae la prosperidad, la que nos trae la ternura, la que nos trae el equilibrio, la que nos trae la calma. Pero sin embargo, como nosotros estamos a una velocidad pasmada, muy rápida, pues no dejamos que la tortuga nos alcance. Entonces, es decir, hay que detenerse. Por eso es que tenemos que estar en aislamiento. Lo que nos dice este aislamiento es, detente un poco, confía en ti y deja que esa tortuga llegue a tu vida porque te trae regalos maravillosos como estos. Y entonces nadie te está quitando nada, pero te lo están proponiendo simplemente de otra manera. Bien, qué bueno que puse este esquema para que me ayuden un poquito a cerrar, ¿no? Yo creo que los tenemos en cada uno, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los obstáculos? Primeramente, vamos de izquierda a derecha, de mi izquierda a mi derecha. ¿Cuáles son los obstáculos que percibo, que me doy cuenta, si me tengo que detener tantito para poder percibirlos, que me afectan más y cómo me afectan? ¿Cómo vivo el miedo? ¿Cómo lo puedo transformar en temor? ¿Cómo vivo la frustración, aquello que no puedo hacer porque no tengo la decisión para hacerlo? Aquello que me lleva, si le sumo más tensión, a la angustia y a la ansiedad, en estas que van de la mano, y aquello que me quita mi propia seguridad y me vulnera, por ahí lo dijo Paola. Entonces, primero tengo que identificarlos, muy bien, y después tengo que identificar como oportunidades qué es lo que yo tengo como herramientas para poder desarrollar y que también tiene mi familia con la que estoy conviviendo en este espacio limitado, para poder, ¿dónde surge la creatividad? Decimos aquí en México, hay que inventar el hilo negro y descubrir que tenemos la oportunidad de descubrir cosas nuevas, aunque no existan, o nuevas formas de hacer las mismas cosas. ¿Cómo está el patrón de comunicación que tenemos? Si hay que adaptarlo.
cómo está el sistema de unidad que estamos viviendo dentro de ese espacio, cómo está la confianza que decido abrir hacia mis espacios y mis seres con los que convivo y la solidaridad que decido tener ante los de afuera. También, esas son las oportunidades fundamentales. Y de aquí se derivan al centro las lecciones, finalmente, que esta oportunidad me va a dejar si así lo decido una vez viendo mis oportunidades, que es la lección del amor, la lección de la libertad, la lección de la voluntad y la lección de la soledad. Entonces, una vez que vea esto, yo les aseguro que tendremos una experiencia de mucho fortalecimiento y no seremos los mismos antes del coronavirus que después del coronavirus. En eso. Y les agradezco mucho que estén por ahí y les doy un abrazo extensivo a todos mis queridísimos amigos de Colombia, empezando por Linda, ¿sí? Muchas gracias, Pablito. Terráneos de aquí. Estuvo hermoso, este cierre me encantó.